Muy bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Abran sus Biblias y comparta la Biblia con la persona que está a su lado. Primera de Tesalonicenses 4:13, hay un título. ¿Cómo se llama el título? La venida del Señor. La venida del Señor. Tenemos que estar muy preparados para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, versículo 16, ¿cómo dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. A ver, ¿cómo es que Dios va a descender del cielo? Con voz, número uno, ¿con voz de qué? De mando. ¿Qué es lo que Dios le está mandando a usted? Que tome un arrepentimiento genuino y que se aliste bien alistado. ¿Y a mí qué me está diciendo? Lo mismo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Cómo dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, esta parte es muy fundamental. La iglesia en todo el mundo, estamos hablando de la iglesia estudiosa de la Biblia, estudiosa de la palabra, sabe que Jesucristo vendrá hasta las nubes del cielo y que nosotros vamos a recibir al Señor en el aire, ¿no? Eso es lo que sabemos. Todo el mundo lo sabe. Ahora, la gran responsabilidad que usted tiene como cristiano de prepararse. Tenemos que prepararnos. La gran responsabilidad de usted como cristiano, conocedor de esta palabra, de prepararse, porque es su propia vida la que está en juego. Es mi propia vida la que está en juego. Yo debo de prepararme muy bien preparado, porque Dios me está mandando a mí que arregle muy bien mi vida con Dios. Y somos muy conscientes de que Jesucristo vendrá, como dice la palabra. El versículo 17 dice luego, miremos desde el 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso dice que en 1 Corintios 15, 51 y 52 también se habla de esto. Bueno, pero entonces nosotros tenemos que estar preparados para recibir al Señor en el aire. Mire, usted mismo como cristiano ya sabe. ¿Qué es lo que sabe? Y lo sabe muy bien. Para recibir al Señor en el aire, para nosotros ser arrebatados, y por decir algo, si el Señor viniera ya, así como ese relámpago que llegó ahora a rato, si viniera el Señor así, porque la venida del Señor es como un relámpago, así, rápido.
¿estaríamos listos para irnos todos? ¿Ustedes qué creen? De esta iglesia, ¿quiénes se irían y quiénes se quedarían? No le diga a nadie, solamente piénselo y piense en su propia vida. Piense usted, analice bien, calcule la iglesia. Si en este momento fuera el rapto de la iglesia, entonces, ¿qué cree usted? ¿Cuánta gente de esta iglesia se va? Vamos a juzgar es nuestra iglesia. Las otras iglesias nosotros no podemos juzgarlas porque es muy probable que estén mucho mejor preparados que nosotros. Puede ser que estén mejor preparados, estén igual o pueden estar más mal. Bueno, si el rapto de la iglesia hubiera sido como ahorita que hubo ese relámpago, ¿cómo hubiera quedado la iglesia? Más o menos, ¿cómo sería? ¿Qué cree usted de su vida? Piense solamente usted, no le diga a nadie. Aquí no le vamos a preguntar a nadie. No, esto es un concepto, solamente examine su vida. ¿Qué cree usted? Si hubiera ido con el Señor ahorita, cuando estaba empezando el culto, que llegó ese relámpago y a todo el mundo nos hizo brincar, porque cuando la sorpresa, el factor sorpresa, llegó el relámpago y ran entró. Y entonces mucha sorpresa ahí. ¿Usted qué cree? ¿Que usted hubiera partido a la eternidad con Dios? ¿Sí o no? Solamente pregúntese usted y haga un examen. Y no podemos ser insensatos para no entender esta parte y para estar de pronto mal preparados. ¿Qué cree? Solamente piense, no diga nada porque aquí no, solamente un mensaje a su propia conciencia. ¿Qué cree? ¿Que hubiera salido en el rapto de la iglesia? ¿Sí o no? Primera de Tesalonicenses 4:16, estamos ahí. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Bueno, ¿ustedes han escuchado la trompeta de Dios o no? No escuchan casi. Cuando se cayeron todas estas casas, aquí esta casa se cayó, aquí compré el lote, yo compré el lote para hacer la iglesia, todas estas casas se cayeron aquí. Yo no sé cuánta gente murió, pero todo esto se cayó. Cuando hubo el terremoto, ¿eso qué fue? El sonido de la trompeta. Y ese sonido de la trompeta es tan impresionante que cuando hubo el terremoto aquí en Armenia, mire, no hubo un rincón del mundo a excepción de Cuba. Me imagino que también entró porque Cuba mantiene a la gente allá en un cautiverio y no los deja ni ver televisión ni hay internet. El que va a poner un internet allá lo colocan preso, queda preso allá en Cuba. ¿Oyó? Pero todos los rincones del mundo se dieron cuenta que en Armenia hubo un terremoto y todos los muertos que ustedes vieron, todo eso lo que vieron las cámaras, todo eso quedó grabado. Todo el mundo entero se dio cuenta que hubo un terremoto en Armenia. ¿Sí o no? Esa es mucha trompeta tan baravera para extenderse tan fácilmente en un segundo, le dio la vuelta al mundo. ¿Eso es qué? ¿Ese es el sonido de qué? ¿Ah? ¿De una trompeta o es el sonido de un sapo por ahí que cantó en la cañada? ¿Ok? ¿Qué cree usted que es eso? Ese no es el sonido de un sapo que rebuznó en la cañada. Ah, los sapos no rebuznan. Lo que rebuznan son los burros. ¿Qué es lo que se vio cuando el terremoto en Armenia? El sonido de la final trompeta. ¿Oyó? Y con tiempo ha venido sonando la trompeta. Y todos los lectores de la Biblia no necesita uno decirles dónde está. San Mateo 24:7.
Dice, porque habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y se habla del tiempo del fin. Ahí sonó la final trompeta. Y sonó desde aquí, desde Armenia, y sonó para el mundo entero. Y a los 2 meses hubo otro terremoto en Taiwán, y cayeron 35,000 edificios. Aquí se cayeron 1,500 edificios en Armenia, y en Taiwán 35,000 edificios. Fue mucho más fuerte allá. Esa pobre gente sufrió eso. Y entonces no terminaban de recoger los muertos en Taiwán, cuando a los 15 días hubo otro en Grecia. A los 15 días. Y se viene esa ola de terremotos. Arrancó aquí en Armenia, a los 2 meses en Taiwán, a los 2 meses y 15 días en Grecia, y le dio la vuelta al mundo los terremotos. Por ahí de vez en cuando hay uno. Estos días hubo uno por allá en Japón, ¿no fue? Dentro del mar, y les mandó el agua adentro. Ese tsunami, pero el tsunami es por un terremoto. Pero también lo contempla la palabra de Dios. Si usted se pone a analizar el tiempo del fin, y usted puede buscar, ahorita miramos esas partes. Ahora la estamos recordando, porque también habla de el bramido del mar. Eso creo que está por ahí en San Lucas. Hay que mirar la abreviatura, San Mateo 24:3, señales antes del fin, buscando la abreviatura, pero ahora lo hacemos. Estamos aquí, no vamos a quitarnos de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, y ahora nos vamos a ir al 18. Vamos a ver, otra vez. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, para recibir al Señor juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De pronto, me equivoqué aquí, pero vamos a leerlo bien. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos se alientan? ¿Y por qué se alienta?